Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, de cómo Colombia perdió a Panamá, parte 1. Bienvenidos. El Canal de Panamá es considerado un activo nacional vital para los Estados Unidos. Considerado una de las maravillas del mundo moderno, el Canal de Panamá abrió sus puertas hace 110 años y se construyó a un costo enorme para los Estados Unidos en vidas y tesoros. 38,000 hombres estadounidenses murieron a causa de mosquitos infectados en la selva durante su construcción. Teddy Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos en el momento de su construcción, y cuando Jimmy Carter tontamente lo regaló por $1 durante su mandato, fue solo para que lo administre Panamá, no China ni nadie más. Tampoco se le permitió a Panamá cobrar a los Estados Unidos, a su armada y a sus corporaciones precios de pasaje exorbitantes. Nuestra armada y comercio han sido tratados de una manera muy injusta. Las tarifas que cobra Panamá son ridículas. Esta completa estafa a nuestro país cesará de inmediato. Si no se siguen los principios de este magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá en su totalidad y sin cuestionamientos. Entonces, esto es Donald Trump en su trino de su red social Truth Social, la tarde del 21 de diciembre de 2024. Este es el momento, Luis Guillermo, en que Trump puso el tema del Canal de Panamá nuevamente en la agenda. Y les tenemos a los oyentes de Déjà Vu hoy una miniserie de Colombia y la separación de Panamá. Es una miniserie que tendrá 3 capítulos y vamos a recorrer toda la historia de las relaciones de Colombia y Panamá, y también eventualmente, y les contaremos a los oyentes conforme avancemos. Y lo que buscamos con esta miniserie, Alejandro, es pues despejar una cantidad de mitos, preconcepciones, mentiras que hay alrededor de todo este episodio bastante desconocido en Colombia. Un episodio que marca, parte en dos, la historia nacional, uno podría decir, que es un profundo trauma colombiano que en realidad no se ha superado del todo, podría uno decir, pero que se desconoce completamente en sus detalles y en su extensión. Y ese es un tema que, gracias otra vez al presidente Trump, va a estar en la agenda los próximos meses, los próximos años, porque esto no fue, Luis Guillermo, un trino pasajero, esto no fue una rabieta de un momento. Él ha insistido, la primera visita del secretario de Estado Marco Rubio fuera del país fue a Panamá a pedirle a los panameños que les devuelva el canal. Así que este tema va a ser de mucho interés en los próximos años y va a ser interesante volver a recorrer la historia de Panamá y de cómo se separó, cómo se construyó el canal. Así es. Hay un mito fundacional, uno le pregunta a los panameños hoy en día sobre cómo fue su relación con Colombia y digamos, y los casi 100 años que estuvieron, un poquito menos, 80 años que estuvieron como parte de Colombia, y es la adhesión que hace Panamá en 1821 a la Gran Colombia. Panamá no participa, o el territorio de Panamá, que era una provincia que formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada, esta provincia no participa en las guerras de independencia. No hay batallas de la guerra de independencia en Panamá, no hay ejércitos que se hayan reclutado en Panamá, no hay movimientos militares en Panamá. Es simplemente una provincia que queda completamente aislada de los eventos revolucionarios que llevan a la independencia. Y una vez la independencia se consolida, Simón Bolívar, obviamente, como líder de este movimiento independentista, crea la Gran Colombia, propone la Gran Colombia. En ese momento, Panamá, de una manera voluntaria, manifiesta su adhesión a la Gran Colombia. Esto no era evidente, Luis Guillermo, porque los panameños consideraron también las alternativas de Perú y de México. Perú, ¿por qué? Porque la Panamá queda en el Pacífico y la historia panameña estaba muy ligada al comercio de Lima. Nosotros hablamos en el episodio del Galeón San José sobre la feria de Portobelo, la ruta de Panamá, el rol que Panamá jugaba
en el comercio español del Pacífico, incluso con las Filipinas. Pero entonces los panameños, cuando se independizan, evalúan la opción de Perú, que tenía sentido por el vínculo con Lima, y también de México, que en ese momento México también estaba en un proceso de independencia, y como no había pues un vínculo tan fácil, pues no hay tan fácil de unirse a Bogotá, la lejana Bogotá, pues arriba en los Andes, también consideraron México por los vínculos de comercio marítimo que tenían con Acapulco. Sin embargo, aquí hay un hecho o unos hechos que hay que resaltar, y es que todas las provincias se adhirieron voluntariamente. O sea, Colombia como tal no existía. Estaba el nuevo reino de Granada, el virreinato, y estaba compuesto por un número muy importante de provincias. De hecho, era el virreinato con más número de provincias de los que había. Y las provincias, cuando vino la independencia, muchas se adhirieron y otras ni siquiera se adhirieron, sino que fueron sometidas a la fuerza. Recordemos, por ejemplo, el caso de la provincia de Pasto, que fue sometida a sangre y fuego por Simón Bolívar y obligada a incorporarse a esta unión. Entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, pero digamos, la adhesión fue voluntaria en la mayoría de los casos, lo cual entonces, según la lógica panameña, daría para que cualquiera de las que eran anteriores, o sea, la provincia de Neiva, por ejemplo, pudiera ahora levantar la mano y decir, ya no quiero ser parte de Colombia, y eso le daría cierta legitimidad. Pero más aún las que fueron sometidas a sangre y fuego, como por ejemplo la provincia de Pasto, y es como si el departamento de Nariño hoy en día dijera, ¿sabe qué? Es que como aquí nos sometió Simón Bolívar a la fuerza, pues nos vamos de Colombia. Entonces creo que en realidad esa adhesión no se le puede dar la trascendencia que le dan actualmente en Panamá. Y Panamá era parte del reino del virreinato de la Nueva Granada, pero la época dorada de Panamá ya había pasado. Es decir, la época dorada del istmo, como se llamaba en ese momento, en el comercio colonial español, se había reducido muchísimo, Luis Guillermo, en el siglo XVIII, porque gran parte de la plata del virreinato del Perú estaba saliendo en ese momento por Argentina, por el virreinato de la plata. Entonces Panamá, para comienzos del siglo XIX, era una ciudad pequeña de 5,000 personas, con un clima muy malsano, que había visto ya sus mejores días pasar. Y si no es por más adelante lo que vamos a hablar ahorita, que es el ferrocarril que se construye a mediados de siglo, la provincia de Panamá no tenía un gran futuro económico por delante. Eduardo Lemaitre, que tiene un libro muy importante, tal vez el libro más importante que hay sobre la separación de Colombia y Panamá, dice que Panamá a mediados del siglo XIX y a principios del mismo era una ciudad o era una región pobre y melancólica. Efectivamente, desde que se desmonta la carrera de Indias, los galeones que transportaban oro y plata desde América a España, que eso ocurre más o menos a mediados del siglo XVIII, pues Panamá cae en el olvido, en el máximo letargo. Y además Panamá tiene unas características geográficas muy complejas. Es una zona selvática de una altísima pluviosidad, llueve muchísimo y por lo tanto era pues un foco de enfermedades tropicales brutal. Y esto va a ser una parte grande de la historia. Entonces Panamá vuelve a entrar en la historia colombiana, en la historia de las relaciones internacionales de Colombia a mediados de siglo, porque por el istmo de Panamá comienzan a posarse las miradas de las grandes potencias, que no es solamente Estados Unidos, pero también en ese momento Gran Bretaña, que era la nación imperial en su máximo, es decir, a mediados del siglo XIX, 1846, cuando se firma el Tratado Mayarino-Bidlack, Inglaterra estaba en su máximo apogeo imperial. Y eso coincide con la independencia de la Gran Colombia. Entonces, Inglaterra ya tenía un dominio muy importante del Caribe, tenía unas colonias que estaba desarrollando en el Pacífico, en Nueva Zelanda, Australia, una presencia importante en Asia. Y entonces esta potencia o la potencia imperial del siglo XIX, pues era la Gran Bretaña. Y una potencia que basaba su riqueza en el comercio marítimo. Entonces, naturalmente iba a posar sus ojos sobre la posibilidad de una conexión transísmica en Panamá. Claro, y ya lo había hecho, recordemos, el Esequibo, ya se había apropiado prácticamente del Esequibo, que es la desembocadura del río Orinoco. Belice, lo que llaman la Honduras británica, la costa mosquitia, es decir, ya Inglaterra tenía presencia en tierra firme, no solamente en las islas del Caribe, y eso era muy preocupante para Estados Unidos. Entonces Colombia también, pues un país empobrecido, que estaba pues saliendo de lo que se conocería después como la Guerra de los Supremos. Entonces pues tenía mucho temor que Inglaterra, con ese poder que tenía, ocupara Panamá. Entonces hacen
hay un acercamiento diplomático entre Colombia y los Estados Unidos que yo creo que es un coup diplomático. Uno podría llamar que esto es un gran éxito diplomático, tanto de Estados Unidos, que también empezaba en cierta medida su expansión territorial con el presidente Polk. Entonces se reúne el gobierno colombiano, el presidente Manuel María Mayarino, o el canciller tal vez en ese momento, de Tomás Cipriano. de Tomás Cipriano de Mosquera, perdón, se reúne con el señor Bidlack y acuerdan un tratado que se acaba firmando en 1846, y ese tratado es un tratado muy interesante porque en ese tratado Estados Unidos se compromete a cuidar la neutralidad del istmo. Entonces se respeta la soberanía colombiana, se reconoce la soberanía colombiana del istmo, pero Estados Unidos está dispuesto a defenderlo militarmente frente a cualquier agresión extranjera. Y también se firma en ese tratado la famosa cláusula 35, que es la que le permite eventualmente a Estados Unidos hacer presencia en el istmo cuando sus intereses se vean amenazados. Entonces es como el primer gran paso donde Panamá empieza a volverse central en la geopolítica. Y este es un hito, el Tratado Mayarino-Bidlack del 46 es un primer gran hito en toda esta historia de Panamá, porque junto con el tratado se firma también, Luis Guillermo, una concesión para construir un ferrocarril a una empresa americana, a un ferrocarril que vaya de Colón a Panamá. Esto es al mismo tiempo que descubren oro en California. Entonces, y todavía no se había completado el ferrocarril continental que una las dos costas de Estados Unidos. Entonces, Panamá y Nicaragua se convierten a mediados del siglo XIX en la ruta más corta para llegar a las minas de oro de California. Y hay dos opciones. Está la opción panameña, que es el ferrocarril que se va a inaugurar en 1855, y la opción de Nicaragua, que el comodoro Vanderbilt tiene una empresa de transporte que básicamente lo lleva a usted a través de un vapor hasta el lago Nicaragua y lo conecta con la costa pacífica para que usted pueda continuar su viaje hasta California. O sea, siempre hubo una competencia entre Nicaragua y Panamá como, para buscar una ruta efectiva para poder cruzar el territorio, el continente americano, y pasar de una costa a la otra. Esto va a ser muy importante más adelante, como ya veremos. El ferrocarril también era importantísimo para el gobierno nacional porque era una concesión que le generaba recursos a un gobierno que era inmensamente pobre, Luis Guillermo. Como habíamos discutido en el pasado, el gobierno colombiano, el gobierno central colombiano del siglo XIX, no tenía recursos, no tenía casi ingresos tributarios, y la concesión del ferrocarril era significativa. Entonces, tal vez la única conexión que había con el mundo, con el comercio global, era este ferrocarril. Sí, pero el ferrocarril también tenía un tema, pues, que bajo el tratado Mayarino-Bidlack, los Estados Unidos tenían el derecho de intervenir para garantizar la neutralidad del istmo. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Que los americanos podrían desembarcar a los Marines. Y aquí hay un episodio que ha pasado también bastante al olvido, que es lo que se llama el incidente de la tajada de sandía en 1856. O sea, es la guerra de la sandía, básicamente. La guerra por una tajada de patilla. Y lo que sucede es lo siguiente: unos gringos, un grupo de americanos que desembarcan en Colón para tomar el ferrocarril y cruzar. Esto es muy temprano, esto es 1856. Está recién abierto el ferrocarril, exactamente un año después de que lo inauguraran. Entonces lo que pasa es que un gringo se baja y compra una tajada de patilla y no paga por ella. Esta es la versión del vendedor de patilla. Él dice que el gringo no paga por ella y que por eso se arma el incidente. Lo que dice el americano... ¿Cuánto le cobró el vendedor de patilla por la patilla? Yo creo que precio de ¿cuánto vale un pargo frito en Barú para un turista americano? Como $1 millón de pesos. Entonces, uno no puede meter la mano en el fuego por el vendedor de patilla de Colón de ese día. Pero entonces la versión de los colombianos es que los americanos no pagaron por la tajada de patilla. La versión de los americanos es que les cobraron una suma exorbitante. El hecho es que se arma una trifulca y no lo pagan. Entonces se arma una trifulca y se arma una pelea. Esto es una pelea mayor. Terminan 15 americanos muertos. Terminan quemando propiedad de la empresa americana en Colón. Y el hecho es que en septiembre de 1856 desembarcan por primera vez Marines americanos en territorio colombiano. Invocando la cláusula 35 del Tratado Mayarino-Bidlack. Así es. Entonces,
como estábamos diciendo, esto inaugura el episodio de la tajada de sandía, una relación conflictiva con Estados Unidos y Colombia, porque pues la posibilidad de que los americanos desembarquen siempre genera sensibilidades. Y en cada guerra que había en Colombia, siendo Guerras Panamá, civiles, sí. guerras civiles, pues desembarcaban porque Para había, proteger el ferrocarril. claro, aparte. y exactamente. Desembarcaron notablemente, digamos, en 1868, en 1873. O sea, cada vez que había algún tema, ya fuese nacional o fuese departamental o estatal, Panamá inclusive es de los primeros estados que se conforman. Sí, así es. Creo que eso es muy importante resaltarlo, porque a mediados del siglo XIX Colombia entra en su etapa federal y estas provincias se van transformando, como nos lo contó Daniel Gutiérrez en un podcast recientemente pasado, se van transformando primero en estados. Y Panamá es el primero. Y Panamá es el primero o el segundo, tal vez después de Antioquia es el primero. El primero, y cuando Antioquia ve que a Panamá le dan el estatus de estado, Antioquia dice yo también quiero. También. Pero el gobierno en Bogotá siempre le reconoció cierta peculiaridad, particularidad al istmo. Es decir, eso sí es cierto. Sí. Reconocía que el istmo era más difícil de gobernar que el resto de los departamentos, estados y provincias de Colombia, porque en parte no estaba conectado, es decir, el tapón del Darién impedía que continúa siendo un tapón, exactamente. Entonces impedía la comunicación terrestre. Entonces Panamá siempre tenía una particularidad desde 1857. Sí, fue el primer estado. Panamá se siente cómoda con ese estatus, pero además lo que acaba pasando es que se vuelve el estado más conflictivo de todos, internamente. O sea, yo creo que también aquí un tema de otros esos mitos que hay en la historia panameña es que Panamá fue tremendamente pacífico y ha sido siempre, digamos, como una fuente de paz. Pues eso no fue el caso. Cuando era un estado soberano, dentro de todos los estados soberanos colombianos, era el más conflictivo de todos y el más violento y donde más había revueltas. Y por eso desembarcaban en parte los Marines. Aquí tengo el dato, Luis Guillermo, en las notas, que en 54 años de vigilancia del tratado, los americanos desembarcaron 134 días en total. Eso no fue solamente por tajadas de patilla. Exactamente. Eso, cada vez que había una pelea en contra de un gobernador, una revuelta interna en Panamá, pues desembarcaban. Entonces, continuemos la historia entonces, aquí en 1878. Bueno, aquí, Alejandro, llega un personaje de todos estos personajes que vamos a ver ahora, absolutamente fascinante. Vamos entonces a una corta pausa y a la vuelta retomamos la historia con los inicios del canal. Hola, a propósito de que estamos hablando tanto de constituyente en Colombia, se nos ocurrió invitarle a que visitara El País de los Millennials. Es un podcast que hicimos hace un rato en el que Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Manuel José Cepeda, quien fue presidente de la Corte Constitucional, conversan y revisan qué cambios ha traído la Constitución del 91 en la vida cotidiana de los colombianos. El País de los Millennials está disponible en cualquier plataforma donde usted escuche podcast. Luis Guillermo, usted estaba diciendo que aquí entra a la historia uno de estos personajes que nos gustan en Déjà Vu, que son estos personajes aventureros, empresarios osados, lo que hoy en día llaman de pronto polémicos empresarios en la prensa. Polémicos empresarios, de esos que estamos viendo como... Y van a haber tres en esta historia. Hay tres muy parecidos a los contemporáneos, entre otras cosas, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero imagínese usted una mañana de 1878 en la fría, aislada y pueblerina Bogotá, a 2.600 metros más cerca de las estrellas y por lo tanto más lejos del mar, que llega el señor Napoleón Bonaparte Weiss. Entonces, Napoleón Bonaparte Weiss era un ingeniero francés explorador que había explorado el Istmo de Panamá, buscando para ese momento la mejor ruta para un canal interoceánico. Era francés, era nada más y nada menos que sobrino nieto del emperador. De Bonaparte, perdón. ¿Cuándo había llegado un Bonaparte a Bogotá? Pues nunca. Y se podrá usted imaginar la sensación que causó en la Bogotá de ese entonces. Perdón, se paraliza Bogotá. Se paraliza Bogotá y entonces viene aquí a hablar con el presidente de ese entonces, que era Aquileo Parra.
Así es, Bonaparte había explorado el Istmo, había explorado el Urabá buscando la mejor ruta para un canal interoceánico y definiendo que la mejor ruta estaba en Panamá, se viene a Bogotá a negociar una concesión para que a una empresa francesa le permitan construir un canal interoceánico. Entonces llega el joven Napoleón Bonaparte Weiss a Bogotá. Lemaitre sugiere que el descreste de la sociedad bogotana con ver un Bonaparte en vivo tuvo algo que ver con el hecho de que el tratado Salgar-Weiss se negoció en tiempo récord. Que es con Estorgio Salgar, que es el siguiente presidente. Sí, que era el canciller de Parra. Era el canciller de Parra, probablemente. Y entonces, pues, en un tiempo récord de 3 meses, los encantos de Napoleón Bonaparte Weiss, se podría imaginar los araos que había con Napoleón Bonaparte Weiss, todas las familias bogotanas queriendo casar las hijas con emparentar con Bonaparte. Emparentado con Bonaparte. El caso es que Napoleón Bonaparte Weiss saca su contrato bien rápido. Esto ni siquiera puede ser en la unidad de gestión del riesgo. Y Bonaparte se va para París con el convenio Salgar-Weiss debajo del brazo, que lo faculta, le da una concesión para construir un canal. Y entonces, en este momento, durante entra un plazo en escena, de tiempo, ¿no? Durante un plazo de tiempo, como en las concesiones de hoy en día, tienen un plazo de tiempo para adelantar unas obras y después un plazo de tiempo para operar la concesión en caso de ser exitosos en construir el canal. Pero resulta que Napoleón Bonaparte Weiss era un tipo bastante más capaz de lo que parecería, dada pues su imagen o sea, no solamente era sobrino nieto del emperador, sino que también era un tipo muy capaz. Era un ingeniero muy capaz en ingeniería civil, con mucha experiencia. ¿Y entonces qué hace Napoleón Bonaparte Weiss? Entonces se va para París y busca a otro de estos personajes que van a entrar en la historia, que es Fernando de Lesseps, el gran francés, Luis Guillermo. Es decir, Fernando de Lesseps era el ingeniero, el héroe francés que había construido e inaugurado el Canal de Suez en 1869. Claro, o sea, esto era una cosa casi que como bíblica. El Canal del Suez era pues un cambio geoestratégico completo. Unía a Europa básicamente con Asia sin tener que pasar por África. En fin, importantísimo. Y Lesseps había construido este canal pues básicamente abriendo un hueco entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Y entonces era cavando un hueco, era una zanja en el desierto, lo había hecho pues en tiempo, no sé si tiempo récord, pero lo había construido, lo había entregado y lo había inaugurado en 1869, y pues quién mejor que Ferdinand de Lesseps para hacer y construir este canal en Panamá, que le iba a dar a Francia, ojo, que le iba a dar a Francia un paso adelante sobre Inglaterra, sobre Estados Unidos, en el control geopolítico. Era otro gran éxito, o era un éxito francés significativo. Estados Unidos pues no estaba muy contento con todo esto, con lo que estaba ocurriendo, pero le tocaba aguantarse, no tenía opción. Así es. Y entonces en ese momento va Bonaparte a buscar a de Lesseps, que ya estaba retirado, pero lo convence de prestarle su nombre y su prestigio a la Compañía Interoceánica del Canal. Entonces, en ese momento constituyen una empresa que se llama la Compañía Interoceánica del Canal y comienzan a buscar recursos. Luis Guillermo, salen a hacer una OPA, una oferta pública de acciones al pueblo francés. Comienzan a captar inversiones del pueblo francés. ¿Y quién no iba a invertir en esto? Es decir, ¿quién no le iba a meter sus ahorros a una empresa encabezada por Fernando de Lesseps? Y bueno, ya para 1879, o sea, un año después de la firma del tratado Salgar-Weiss, está configurada la compañía, tiene capital, tal vez no tiene todo el capital que requería. No, y ese fue el error, el pecado original de la Compañía Interoceánica del Canal, es que ellos presupuestan que excavar el canal en Panamá puede costar 1.200 millones de francos, pero para no asustar el mercado, solamente levantan 400 millones. Como Reficar. Esto es como Reficar, es decir, arranca subcapitalizada la empresa. Claro. Pero entonces el problema es que ellos arrancan sin suficiente plata. 400 millones de francos en su momento, 1879, y los trabajos arrancan en 1880 en Panamá. Y aquí cometen un segundo error fundamental, Luis Guillermo. Ellos tienen que decidir entre hacer un canal a nivel, como fue el Canal de Suez, que es básicamente una zanja a nivel del mar que une los dos cuerpos de agua, o hacer un canal de esclusas. Sí, lo que acaba pasando es que pues obviamente Panamá no es el desierto del Suez, o sea, no es el Sinaí. Esto es muy diferente.
Y no existía realmente en ese momento la tecnología, la maquinaria para poder hacer esto. Pero Lesseps, que es un viejo terco, dice, esto es así, vamos a hacer aquí un hueco de un lado para otro, no hay que hacer esclusas, no hay que... porque había unos planes que decían que tocaba hacer, que es lo que se acaba haciendo después, que es un lago en la mitad, unas esclusas para subir los barcos hasta el lago, cruzarlo, en fin. Dice, no, esto es un hueco de un lado para otro, lo podemos hacer, somos franceses, lo logramos en Suez, acá también lo vamos a lograr, pero no se logra. No, y en 1880 entonces comienzan los trabajos del canal, pero las condiciones de trabajo, Luis Guillermo, eran terribles. Es decir, especialmente por el tema de la malaria y la fiebre amarilla. Y uno ve, por ejemplo, en los libros de la historia del canal, unas historias terribles. Entonces, ahí está el caso, por ejemplo, del ingeniero Dingler, un joven ingeniero francés de la Escuela Polytechnique. Entonces, que él se va como ingeniero jefe de obras del canal a Panamá. Se va con su mujer y con sus 2 hijos chiquitos, Luis Guillermo, y en un año pierde a su mujer y a sus 2 hijos a la fiebre amarilla. Y no se muere él. No se muere él y él vuelve completamente roto a París. Primero que todavía hay una incomprensión de las enfermedades tropicales. No se sabía cómo se transmitían las enfermedades tropicales. Y eso va a ser muy importante cuando se haga el canal por parte de los Estados Unidos, los norteamericanos, que ya la tecnología médica, por lo menos, había descubierto la transmisión de ese tipo de enfermedades. Y no se sabía que se transmitían por los mosquitos, por ejemplo. Entonces era muy famoso el cuento de los... Bueno, se montan unos hospitales. Y otra cosa muy importante que uno no cae en cuenta es que Panamá no tenía gente. O sea, Panamá era una provincia despoblada. Les toca importar mano de obra de todo el Caribe, de Colombia, pero hasta desde la China comienzan a importar los trabajadores, los que llamarían más adelante los coolies, para que trabajen en el canal. Claro, que eran los mismos que habían construido el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos. Era mano de obra barata, fácil, casi que una mano de obra esclava, casi. Mucha gente de la misma Colombia se fue a Panamá porque esto era pues había también una especie como de fiebre de oro en Panamá, porque había pues dinero, pagaban sueldos altos, o sea, hubo un boom económico asociado con la inversión en el canal. Se construyeron, como ya decíamos, unos hospitales porque la gente empezó a morirse pues como moscas allá. Inmediatamente por miles. No fueron 30,000, como dice el presidente Trump, en absoluto, ni... Americanos no, nunca. Pero fueron muchos más los pobres trabajadores que venían del Caribe, de Colombia, del Pacífico, de China. También, los que y se murieron. Sí. Y se sabe una cosa, por ejemplo, se conocía tan poco el tema de la transmisión de enfermedades que para evitar las hormigas, en los hospitales ponían vasijas con agua en las patas de las camas. Los rodeaban de lagos. Y los rodeaban de lagos para evitar... pues obviamente, qué sé yo, alacranes y arañas y todo ese tipo de cosas. Y lo que acababan volviéndose eran unos criaderos de zancudos, anófeles, que son los que transmiten la fiebre amarilla y la malaria. Entonces, estas 2 enfermedades tropicales, pues devastaron esta empresa. Y los franceses siguieron, siempre diciendo, ya casi, ya nos falta poquito, es un poquito más, y a pedirle plata al mercado. Entonces, a mediados de los 80s, la empresa termina quedándose sin plata y ya estaba logrando aumentar el ritmo de excavaciones casi a 1 millón de metros cúbicos de tierra al mes, pero se habían quedado sin plata, Luis Guillermo, y entonces tienen que ir al mercado y tienen que emitir bonos. Y en Francia de esa época había una figura que se llamaban los bonos lotería. Eso cuando usted tiene que emitir un bono con una lotería, ya tiene que empezar a preocuparse. Sí, pero entonces un bono lotería funcionaba de la siguiente manera. Usted vendía bonos, pero uno de cada 100 o de cada 1000 bonos estaba premiado, como su nombre lo indica, como una lotería. No, pues se ganaba usted, yo me imagino, un premio monetario. ¿Una licuadora? No. Una licuadora, sí. Pero entonces, en ese momento, para emitir bonos lotería, usted necesitaba el permiso de la Asamblea Nacional del Parlamento francés. Y ahí comienza a empantanarse. Ese es el otro pantano más peligroso que el de Panamá, sí. En que comienzan a enterrarse Fernando de Lesseps y su hijo Charles. Claro, entonces tenían que pedirle autorización a la Asamblea y viene pues una intrigadera tremenda. Aquí entran otros banqueros siniestros, el barón de Reichenach y otro señor tal vez de apellido Herzl. Sí. Cornelius Hertz, que eran unos financieros un poquito shady, como dirían hoy en día, a promocionar y a buscar la emisión de bonos. Y entonces estos bonos se le vendían al público
pero los que tramitaban los bonos pues se debían quedar con un pedazo de esos bonos probablemente, esa colocación al público, y requerían la aprobación de la Asamblea, y todo parece indicar que hubo mermelada en la Asamblea francesa. No, mermelada no, Luis Guillermo. Esto era corrupción de monto mayor. Odebrecht era un juego de niños. Porque comienzan entonces los ministros franceses y los parlamentarios franceses a pedir sobornos, y comienzan estos financieros, que estos financieros, por cierto, eran judíos, y en la Francia de finales del siglo XIX había mucho antisemitismo que culminaría unos años después en el affaire Dreyfus. Pero eso también comienza en este ambiente de la Francia de la década de 1880, que esta es la Francia de la Belle Époque, esta es la Francia de las crónicas de Balzac, de las caricaturas de Toulouse-Lautrec, y la Francia postimperial. Exactamente, sí. Post-Napoleón III. Exactamente, con un gran crecimiento y desarrollo económico, nuevamente con una presencia global significativa, pero acaban, digamos, untando más o menos a unos 100 parlamentarios franceses. O sea, el papá Pitufo era en este caso, o dicen el barón Reynac. El barón Reynac. Y esto pues es un escándalo tremendo, porque efectivamente se hace la emisión, la compran las amas de casa, ya es un nuevo monto muy importante, se recibe la plata, una plata importante, creerá uno, se quedó en los sobornos y se quedó en las manos de Reynac y de Hertz. No sé cuánta habrá llegado a Panamá, pero la que llega, de todas maneras, tampoco alcanza. Es el mayor escándalo de corrupción de la Tercera República. Es decir, esto tumba a Clemenceau, que años después iba a ser presidente de Francia. Esto se comienza a llamar en Francia el affaire Panamá, y Panamá se convierte en sinónimo de corrupción. Y entonces, el prestigio de Francia queda por los pisos y la obra se paraliza. Con un elemento adicional, y es que en todo esto, en el momento más álgido de toda esta cosa, digamos, de todo este escándalo, pues viene la guerra de 1885 en Colombia, que cambia el régimen político y inicia la regeneración. Así es. Al mismo tiempo que los del Lesseps estaban buscando más financiamiento en Francia, en Colombia estaban instalando el régimen de la regeneración. ¿Y esto qué quiere decir? Dentro de muchas otras cosas, quiere decir que un Estado federal se convertía en una república centralizada, una república unitaria. ¿Y cómo cree Luis Guillermo que cayó esto? No, pues cayó pésimo, tan pésimo cayó, y es que en la Convención Constituyente que se crea para redactar el Consejo Nacional de Delegatorios, técnicamente hablando. Daniel Gutiérrez nos corregiría. Nos corregiría, exactamente. Que se crea para redactar la Constitución. Adivine usted quién es el delegado por Panamá. Nada más y nada menos que Miguel Antonio Caro, quien se preciaba de nunca haber salido de la sabana de Bogotá. Exactamente. Entonces, el delegado por Panamá es nada más y nada menos, como usted lo acaba de decir, Miguel Antonio Caro, redactor de la Constitución. Esto le demuestra a usted un poco el desprecio que había frente a los panameños. No, y entonces Panamá pasa de ser un estado soberano a ser un departamento administrativo, y el gobernador de Panamá pasa de ser un político electo localmente a ser un gobernador nombrado por decreto por el presidente de la República en la lejana Bogotá. Sí, eso pues no gusta, pero no hay mucho que hacer. Hay un incidente importante también en esta guerra, que es la famosa quema de Colón. O sea, es tan caótico la guerra del 85 y se expande por todo el país, que en un incidente muy, muy controversial se acaba incendiando la ciudad de Colón casi que de manera completa. Y es una noticia internacional. Entonces los panameños quedan con su ciudad, su segunda ciudad incendiada, el departamento pues otra vez invadido por los Marines, bueno, invadido no, por lo menos los Marines haciendo presencia en el ferrocarril, caos absoluto, pierden su soberanía, como la perdieron todos los demás estados colombianos, se vuelve un departamento de Colombia, gobernado pues directamente desde Bogotá. Eso genera mucho malestar, se quiebra la compañía del canal. Entonces para 1800 más o menos 90, estamos en un Panamá devastado económicamente y moralmente. O sea, es un panorama absolutamente desolador, que tendrá un giro muy importante que les contaremos en el próximo capítulo.
Muchas gracias. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.